Buenos días, precioso Shabbat para todos, amigos y familiares. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, siempre animándoles para que busquen la verdad y la verdad nos haga libres. En este día de descanso ordenado para el Eterno, los animo para que un día ustedes también empiecen a observar este precioso mandamiento que es descansar después de trabajar 6 días y dedicarlo a hacer el bien a otras personas, a tener una buena relación con la familia, a enseñar palabra, a recibir palabra del Eterno y muchas cosas buenas que Él quiere que hagamos en este precioso día sábado, lleno de paz, lleno de shalom. Por eso decimos Shabbat Shalom, sábado de paz. Y siguiendo con nuestras enseñanzas sobre nuestra meta. Recuerden que usted en su creencia, en su tradición, en su religión, donde quiera que usted esté, debe tener una meta. ¿Quién es esa meta? Porque solamente hay un Dios, solamente hay un Eterno, solamente hay un Salvador, solamente hay un infierno que evitar y una eternidad que ganar. Entonces, si usted está en el lado correcto, usted va a evitar el infierno y va a ganar una eternidad al lado de Yeshua HaMashiach, al lado del Padre Eterno. Recuerden, en estos últimos tiempos ya no se va a mejorar nada. Los días cada día van a ser más terribles, más problemas, más necesidades, porque así está escrito. Vendrán rumores, vendrán guerras y rumores de guerra, temblores, toda clase de calamidades alrededor del mundo, y esto no es el fin. Esto es principios de dolores. Así que tenemos que entender dónde está nuestra meta, quién es nuestra meta y qué tenemos que dejar para poder pasar, para poder llegar a esta meta. Todos, y vuelvo a repetir, todos y todas las tradiciones sacan verdades bíblicas de la Torá, de la palabra del Eterno, las aplican, hacen sus propias doctrinas y luego las enseñan. Y por eso es que cada religión, cada tradición cree cosas diferentes, sigue cosas diferentes y hacen todo diferente. Y por eso siempre están en pleito, en guerras, porque no siguen la verdad que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta debería de ser la Torá. Saber Torá, saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que no estemos engañados, para que no vayamos en camino equivocado. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos 1000 cosas. Pero el Eterno solamente se va a concretar a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué Él va a decir esto? Porque nosotros no nos preocupamos por investigar, por saber, por indagar, por escudriñar las Escrituras y saber qué es lo que estábamos siguiendo, a quién estábamos siguiendo, cuál era nuestra meta final. Pero me temo que muchas iglesias, muchas congregaciones, junto con su líder, estarán quedándose en la tribulación, sin poder pasar la tribulación, porque fueron engañados, porque no se preocuparon por entender, indagar lo que el Eterno nos dejó escritos.
Te pongo un ejemplo bien fácil. En Estados Unidos hay unos requisitos para conseguir la licencia y tienes que estudiar ese libro. Tienes que estudiar ese libro desde el principio de la primera página hasta la final página y luego tienes que memorizarlos y luego tienes que practicarlos en tu carro o en un carro del amigo. Y cuando ya tengas bien practicado lo manual, lo mecánico del carro, luego vas a estudiar lo que es teoría. Y cuando ya tengas dominada la teoría, entonces vas y presentas tu examen. Si apruebas lo teórico y lo práctico, entonces obtienes una licencia por determinados años. Si no pasas el examen, lamentablemente te regresan y tienes que volver a tomar el curso. E inclusive si no puedes pasar el curso tú solo, tienes que contratar un instructor de manejo para poder lograr dominar todos los requisitos y luego ir a presentar ese examen para que tú puedas obtener una licencia. Entonces, si no tienes una licencia, puedes seguir manejando en Estados Unidos, pero va a llegar el momento en que vas a tener un accidente, van a pararte por algún exceso de velocidad o alguna cosa así y vas a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estabas cubierto con la licencia que es necesaria en este país para cualquier caso. Es lo mismo con nosotros. Podemos estar en todas las tradiciones, en todas las religiones. Podemos hacer muchísimas cosas para el Eterno, pero si no estamos creyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, practicando lo que aquí dice, guardando lo que aquí dice, el día que estemos delante de la presencia del Eterno, solamente nos va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque aprendimos todo, hicimos todo, pero no lo que Él nos dejó escrito. Así que con esto en mente vamos a empezar sobre el siguiente punto, el cual nos estorba para poder llegar a la presencia del Eterno. Ya estuvimos hablando sobre no codiciarás, es el pecado número 10. Estuvimos hablando sobre el pecado número 2 y ahora vamos a hablar sobre el pecado número 3. Entonces, ¿cuál es el problema número 3 que todo el mundo está practicando? Ese es uno de los grandes problemas que tampoco nos va a dejar entrar a la presencia del Eterno si nosotros no lo entendemos, si nosotros no lo practicamos, si nosotros no lo enseñamos. ¿Qué dice este gran pecado, este gran problema, este gran obstáculo que cuando nosotros lo practicamos, que cuando nosotros lo estamos llevando adelante, nos da un corazón contrito, un corazón humillado, donde amamos al Eterno porque amamos a nuestros padres? Dice este gran precepto, dice: honra a tu padre y a tu madre. Algunos quizá ya no tengan a su papá y a su mamá, pero pueden entender este gran mandamiento y enseñarlo a otros que sí lo tienen. Porque es indispensable, es necesario que nosotros lo dominemos, lo pongamos en la práctica. Y si ya no tenemos nuestros padres, entonces tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque nosotros también vamos a necesitar que ellos lo practiquen con nosotros. Si nosotros no entendemos este mandamiento, nunca lo pusimos en práctica, pues ahora es tiempo de que lo entiendas, de que lo practiques, de que con un tío, con una tía, con algún familiar grande, para que seas de ejemplo a tus hijos y en el tiempo que te toque a ti, que ellos tengan que ver por ti, ellos lo hagan porque vieron el ejemplo que tú diste. Vieron tu ejemplo, vieron tu manera de hacerlo, de respetar este gran mandamiento, y vas a ser
grandemente bendecido o bendecida según sea el caso. ¿Qué significa entonces el gran mandato? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, nos dice en Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego, al leer este versículo, nos da una promesa el Eterno. Luego, todavía ni siquiera entendemos este versículo y el Eterno ya nos está dando una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué tengo que hacerlo? Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. O sea que si tú practicas, si tú llevas a cabo este gran mandamiento de honrar a tu papá y a tu mamá, o a alguien que te crió, o a alguien que te bendijo, que es persona grande, dice la palabra del Eterno, dice la Biblia, dice la Torá, que en esta tierra vas a tener larga vida. Entonces, ¿qué será lo contrario? Si no entendemos el mensaje, si no entendemos este gran mandamiento, si no lo ponemos en práctica, entonces nuestra vida va a menguar. Nuestra vida va a ser más corta y no aclara mucho la palabra eterna, pero podemos agregarle que va a ser miserable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la palabra eterna. ¿Para qué? Hay un tremendo futuro para que tus días se alarguen en esta tierra. ¿A quién no le gustaría ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de nuestros hijos crecer? Entonces, para que esto pase, para que podamos ver nuestra tercera o cuarta generación, tenemos que cuidar nuestra primera generación, amar nuestra primera generación, honrarlos, bendecirlos, que son nuestros padres, nuestros abuelos o alguien que tuvo que ver algo contigo en tu vida, en tu crecimiento, en todo ello. Así que en primer lugar, tenemos que valorar a nuestros padres. Tenemos que valorarlos, pero quiero leerte unas escrituras también en el Nuevo Testamento para que veamos que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento están juntos para que nosotros podamos entender estos grandes pasajes. Dice Mateo 15, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Palabras fuertes, pero son palabras de nuestro Padre eterno, dejadas en la Torá, dejadas en la Biblia, para que nosotros podamos entender todos estos conceptos. En el libro de los Efesios, también la palabra del Eterno nos encarga lo que tenemos que hacer tocante a todo esto. Efesios 6, versículos 2 y 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecerlos es justo. Luego nos dice en el versículo 3, en el versículo 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Con promesa, como lo leímos en el Nuevo Testamento. Número 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Se fijan cómo el Antiguo Testamento, el primer pacto con el nuevo pacto se unen, se confirman? Por eso es que mi insistencia siempre es que
Si tu congregación, si tus líderes solamente te enseñan los evangelios, jamás te vas a dar cuenta de lo que el Eterno dijo en el primer pacto, en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros de los cuales Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Salvador, predicó cuando estaba en esta tierra. Cuando Jesús estaba en esta tierra, no predicó los evangelios todavía no existían. Por eso es que tenemos que entender, que tenemos que aprender desde Génesis. Los primeros 5 libros fue sobre los que Yeshua predicó. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder entender la palabra del Eterno, vamos a poder entender nuestra situación, vamos a poder entender que tenemos una meta que es Yeshua HaMashiach, que es vivir con Él por los siglos de los siglos, sin necesidad de vejigas para nadar, como dicen por ahí, sin necesidad de apoyarnos en nada ni en nadie, solamente en nuestro Señor Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nosotros lo aceptamos por fe, lo abrazamos y le decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, ven a mi corazón, yo quiero que vivas conmigo y de hoy en adelante voy a estar leyendo, aprendiendo tu Torá desde Génesis hasta Apocalipsis, en obediencia a que ahora tú eres mi Padre, mi líder espiritual, el único que me va a llevar a la presencia de mi Señor en el tiempo de Él. Esa es nuestra meta y por eso estoy dando estos estudios, porque conocemos mucho, pero nadie está haciendo enfoque en que tenemos que tenemos que erradicar el mal de cada uno de nosotros para poder llegar un día a la presencia del Eterno. ¿Que no es bonito? ¿Que no te gustaría un día estar pasando la tribulación sin ningún problema? Y luego pasar esos 1000 años aquí en la tierra con cielos nuevos y tierra nueva al lado de Yeshua. ¿No te gustaría eso? Y luego después de eso que venga la Santa Jerusalén del cielo y descienda sobre esta tierra y todos moremos por los siglos de los siglos ahí. ¿Qué no te emociona esto? ¿No vale la pena esto? Entonces tenemos que quitar lo que nosotros creemos, tenemos que quitar nuestras tradiciones, nuestras religiones, tenemos que venir a la verdad para que la verdad nos haga libres. Seguimos leyendo. Tenemos que valorar a nuestros padres. ¿Cómo? Honrándolos, honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Cuando agradecemos lo que han hecho por nosotros, lo estamos honrando. Les demostramos que los amamos. Cuando valoramos, cuando tomamos sus consejos. Y todos debemos recordar los consejos de nuestros padres. Aún dentro de su ignorancia, aún dentro de sus creencias, siempre había unos tremendos consejos. Así que, ¿cómo honramos a papá y a mamá? Valorándolos, dándoles un valor sobre todas las cosas. Dándoles un valor sobre todas las cosas. Dice la Biblia en Proverbios, versículos 7, Proverbios 7, versículo 1, dice la palabra del Eterno: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. Tenemos que aprender, tenemos que entender la palabra del Eterno para poder valorar a nuestros padres. Luego nos dice en el versículo 2: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Si Él nos está mandando honrar a papá y mamá, ese es el gran mandamiento para el día de hoy. Tenemos que honrarlos. Luego nos dice en el versículo 23 y versículo 26, dice Proverbios 7, 23, Proverbios 23 al 26, dice la palabra del Eterno: dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué nos está pidiendo el Eterno? Nos está pidiendo nuestro corazón para que podamos entender las verdades que Él tiene para cada uno de nosotros.
Pero si nosotros tenemos nuestro corazón en otras cosas que nos han enseñado a través de los años, en la tradición y en la religión, entonces jamás vamos a poder enfocarnos en nuestro Padre Celestial. Cuando ponemos algo o a alguien delante, antes de nuestro Padre Celestial, entonces jamás vamos a poderle darle nuestro corazón a Él. Y si no le damos nuestro corazón a nuestro Padre al 100%, jamás va a poner Él en nosotros el honrar, el guardar este gran mandamiento del cual estamos hablando el día de hoy. Así que, amigos, es bien indispensable entender el valor que debemos dar a nuestros padres. La Biblia dice que la hermosura de los hijos son sus padres. La hermosura de los hijos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de sus padres. No debemos avergonzarnos de nuestros padres. Que porque está viejo, que porque se cae, que porque tira la comida, que porque no se puede vestir, que no se puede vestir, que no puede ir al baño, que usted no debe de avergonzarse de su padre, avergonzarse de su madre. Usted tiene que valorarlos, usted tiene que ver por ellos. Dice la palabra del Eterno aquí mismo en Proverbios 17, versículo 6, dice la palabra del Eterno: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Preciosa palabra del Eterno. Amigos y familiares, esto es algo especial, esto es algo hermoso, cuando entendemos que debemos de valorar a papi y a mami. Quien sean, como sean, lo que ellos hayan creído, lo que ellos hagan, como ellos llegaron ancianos, con la vida que ellos hayan llevado, no te da ningún derecho a tratarlos mal o diferente. Debemos de tratarlos como dice la palabra del Eterno. Cuando entendemos la palabra del Eterno, así debemos de tratar a nuestros seres queridos. Dije, si no tienes ya papá, si no tienes a mamá, tendrás una tía a la que puedas atender como si fueran ellos. Practica el valorar a alguien como si fuera tu mamá o tu papá, algún familiar tuyo, porque tus hijos lo van a ver y un día tú vas a necesitar que tus hijos te valoren. Si tú no lo practicaste, si tú no lo hiciste, tus hijos no van a ver y no lo van a hacer. ¿Qué más tenemos que hacer en tocante a honrar a papá y a mamá? Aparte de valorarlos, tenemos que aceptar su autoridad. Tenemos que aceptar su autoridad. Los jóvenes en especial honran a sus padres al respetar la autoridad de Dios que Dios les da. Y tenemos que entender eso. Es algo muy bonito. Vamos a buscarlo aquí en el libro de Colosenses 3, versículo Colosenses 3:20. Dice la palabra del Eterno: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedecer a nuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Algunos van a malinterpretar y se pueden ir por la tangente, pero cuando dice en todo, está hablando en todo lo que la palabra de Dios manda. No en todo lo que el corazón del hombre sin el Señor quiera. Entonces, estamos en que lo que el Eterno diga. Seamos obedientes a nuestros padres porque esto es muy agradable al Eterno. Y recuerden, el propio Yeshua, el propio Jesús, cuando estaba en esta tierra, él era obediente a sus padres. Y te lo voy a leer aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Dice la palabra eterna: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Quién? Yeshua, el Salvador del mundo, nos está dando el ejemplo. Él estaba sujeto a sus padres terrenales. Así que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros padres de acuerdo a la palabra del Eterno. ¿Qué más tenemos que hacer? Trátalos con respeto. Me da tristeza ver cómo la gente trata a sus abuelos, a sus padres. Los veo en las tiendas, los veo en la Walmart, los veo en las tiendas de comida y pobres ancianitos. A veces pienso y a veces digo, ¿para qué los sacas de la casa si los vas a humillar en público? O cuando los llevan por ahí a comer al restaurante chino, por ahí a los tacos, y los ancianitos ya no se pueden mover y los van puchando, los van... cosas desagradables. Mejor no los saques de la casa. Debemos de tratarlos con respeto. Nos dice Torah en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 3, nos dice... cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Debemos de tener temor. Debemos de tratar a nuestros padres con temor porque el Eterno lo requiere. El Eterno Dios lo demanda y tenemos que hacerlo con respeto y con temor. Y ahora voy a leértelo acá en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, 9, dice la palabra del Eterno, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Tenemos que amarlos aunque nos corrijan. Así que trátalos con respeto. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y en cómo lo decimos. Ahí es cuando se ve el respeto hacia nuestros padres. Cómo lo decimos, cuándo le decimos. En algunas ocasiones, nuestros padres no se comportan como es debido y quizás a sus hijos les cueste respetarlos. Aún en esas circunstancias, los hijos pueden mostrar honra sin evitar hablarles o tratarlos irrespetuosamente. A veces ellos te alzan la voz, a veces por su ignorancia, a veces por su edad, a veces porque no oyen cualquier cosa que tú escuches o que ellos exaltan. Aún así, tú nunca pierdas la calma. Trátalos con respeto. Son tus padres y es un mandamiento del Eterno que tú y yo tenemos que guardar. Ámalos, respétalos. Nos dice también la palabra del Eterno que si alguien habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa muy grave. Vamos a regresar a Proverbios 30, a versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en Proverbios 30, versículo 7. Dice, dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Proverbios 30, 17, perdón. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Nos está diciendo Proverbios que no merecemos ver o tener ojos cuando maltratamos a mamá y cuando maltratamos a papá. Ahora te voy a llevar al Nuevo Testamento, Mateo 15, 4, dice la palabra del Eterno, para que veas qué precioso todo esto, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Se une Proverbios con Mateo y nos da el mismo resultado. No merecemos vivir si estamos tratando mal a nuestros ancianos, a nuestros padres. Es algo precioso, es algo hermoso.
necesitamos saberlo, necesitamos meterlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que pueda salir por la boca y podamos ponerlo en práctica y podamos enseñarlo a otros, porque pronto lo vamos a necesitar. Y si no lo practicamos, no lo van a practicar con nosotros. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuidar de ellos. Al envejecer puede que los padres necesiten nuestra ayuda. Los honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan lo que les haga falta. Tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que preocuparnos me voy a poner yo de ejemplo. Yo estoy lejos de mi casa, a 20 horas estoy de mi casa, manejando sin parar. Pero hay gente que tenemos ahí que está en cargo de mi mami. Pero los que estamos fuera, estamos encargados de enviar lo económico, lo material. Y los que están ahí cerca se encargan de atenderla físicamente. Nos hemos puesto un acuerdo para que nuestra mami no le falte nada, para que mami tenga todo lo que ella necesite, ya que papi ya está fuera de nosotros y mi mamá todavía está con vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de ella, cubrirle sus necesidades. Que no le falte nada para pagar sus biles. Ella tiene su propia casa, vive sola. En el día la visitan mis hermanas, en la noche alguien duerme con ella, alguien le cocina, alguien le limpia la casa. En total, allá ellos se encargan de lo que tienen que hacer alrededor de ella, y los que estamos lejos nos encargamos de proveerle para que a ella no le falte absolutamente nada. Ella ya es una anciana, 86 años. Todavía camina, todavía se asea, pero la amo y estamos tratándola como el Eterno nos dice en su palabra. En un día de estos, cualquier día de estos, quizá la semana que entra, antes de que llegue diciembre, estaré visitándola y honrándola como lo dice la palabra del Eterno. Entonces tenemos que cuidar de ellos. Al envejecer necesitan más nuestra ayuda. Cada día ellos se vuelven más niños, cada día más intolerables, cada día regresan a ser niños. Entonces no es fácil atenderlo. Yo sé que no es fácil. Mis hermanas están en comunión conmigo, hay quejas, hay muchas cosas, pero hay que ser bíblicos, hay que seguir la palabra del Eterno y hay que dar el ejemplo. Un día nosotros vamos a llegar a tener la necesidad de que alguien vea por nosotros, y el Eterno, si tú pagas bien, el Eterno paga bien. Dice, vamos a llevarte a 1 Timoteo 5 para ver qué nos dice la palabra del Eterno. 1 Timoteo 5, versículos 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos del Padre. Si alguno tiene una viuda o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Dije, tienes tu abuelita, tienes tu mamá anciana, atiéndela. Si no tienes esta abuelita, esta mamá, pero tienes un familiar anciano, también puedes practicar con ella. Así que es una bendición poder ser de bendición a nuestros ancianos. Versículo 8 del mismo capítulo nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bendita palabra del Eterno. Entonces, tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que hacer hasta lo imposible para cuidar de nuestros ancianitos, para cuidar de nuestra mamita. En mi caso, en tu caso, si no tienes ya mamá y papá, puedes buscar la hermana mayor.
Siempre hay una hermana mayor ya anciana, a ella le podemos dar todo lo que ella necesite, o a una tía, un tío, algún familiar donde podamos poner esto en práctica, porque es palabra del Eterno. Y recuerda siempre que cuide del anciano, dice el Eterno que Él va a darte a ti larga vida en esta tierra, mucha bendición, paz y todo lo que con ello conlleva. Primera de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan. Dice en el capítulo 19, dice 18, 19, 25, versículo 27, dice Juan 19, 25, 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estaba diciendo aquí Yeshua, el Salvador del mundo? Él estaba diciéndole a su discípulo amado: hey, ahí está mi mamá, te la encargo. A su mamá le estaba diciendo: ahí está mi discípulo, se va a hacer cargo de ti. Y eso es lo que tenemos que entender. Es un gran mandamiento y el ejemplo lo puso Yeshua, el Salvador del mundo. Jesús, nuestro Salvador, el único que nos va a llevar a la presencia del Padre, nos puso el ejemplo. Hey, te encargo a mi mamá. Y le dijo a ella: mamá, Él te va a cuidar. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. Tú cuida de tus padres, cuida de tu madre, cuida de tu papá. Si ya no los tienes, cuida de alguno familiar. Practícalo. ¿Para qué? Para que sea de larga vida para ti en esta tierra, con bienestar, con bendición. Y un día, cuando tú llegues a la edad en que ya no te puedes valer por ti mismo o por ti misma, entonces el Eterno hará maravillas con los tuyos para que tú tengas tus días finales felices. Amigos, es bien importante, familiares, esto se los enseño de todo corazón, porque de qué sirve que digas: Señor, Señor, estuve 60 años, 62 años o más en esta congregación, permíteme entrar al reino de los cielos. El Señor va a decir: mira, con todo gusto lo haría, pero yo les dejé una Torá, les dejé una Biblia, les dejé una palabra por la cual deberían de guiarse. Y no lo hicieron por estar siguiendo al hombre, a una tradición, a una religión, y no siguieron mi palabra. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Amigos y familiares, mi mayor deseo es que tú entiendas que nuestro Padre Yeshua HaMashiach es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Y Él no puede permitir al lado de Él gente como tú o como yo, que no hicimos las cosas de acuerdo a su Torá, de acuerdo a su palabra. Recuerda el ejemplo que te puse hace unos minutos. Tú quieres tener licencia en Estados Unidos para manejar un vehículo y poder comprar una aseguranza y poder solventar el problema cuando tengas un accidente. Necesitas pasar un examen. Necesitas estudiar un libro. Necesitas saber las leyes prácticas y teóricas.
Y cuando vayas a pasar ese examen, si no lo pasas, te regresas, vuelves a estudiar, vuelves a practicar. Y si no te sientes a gusto con todo lo que hiciste tú solo, tienes que buscar un maestro. Tienes que ir a una escuela, a una academia de manejo para que te instruyan, para que te hagan exámenes ellos mismos antes de que tú te presentes a la autoridad correspondiente para presentar tu examen y poder pasar y poder tener el privilegio de manejar en Estados Unidos legalmente. Todos manejamos en Estados Unidos, de todas las edades, con o sin documentos, pero es ilegal. Y cuando viene un accidente estamos metidos en un gran problema porque andamos manejando ilegalmente. Entonces cuando vamos delante del juez, cárcel, fianzas y muchas cosas que tenemos que hacer para poder salir librados. Esto lo aplicamos a nosotros en la palabra del Eterno. Dice el Eterno, aquí está mi Torah, aquí está mi palabra. Génesis hasta Apocalipsis. Como te estuve enseñando, te lo leo en el primer pacto y te lo amarro en el segundo pacto. Creo desde Génesis a Apocalipsis que esta palabra es verdad y por eso la enseño. Y por eso te animo para que pongas tus dos pies sobre la tierra y digas, estoy mal, necesito corregirme. Y si esta escuela a la que estoy yendo cada domingo no es la correcta, tengo que salir de ahí, porque el Eterno me lo demanda. Mi Salvador lo demanda. No puedo estar aquí y morir aquí en este lugar donde no me están enseñando lo correcto y un día morir y el Eterno me diga, apártate de mí, no te conozco. Tuviste todas las oportunidades del mundo, tuviste toda la palabra en tu mano, la llevabas contigo a tus reuniones, pero nunca la escudriñaste. Amigos y familiares, es algo precioso entender al Eterno. Él vino y dio su vida por nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros por Él? Nada. No podemos dar nada más que obediencia. Y si no lo obedecemos, entonces, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Si estamos obedeciendo a nuestros líderes terrenales que nos están enseñando doctrinas que ellos se inventaron, te voy a decir dos doctrinas que ellos inventaron y discúlpame que te las vuelva a recalcar. ¿Por qué vas a la congregación en domingo? Dime dónde dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, dime dónde dice que tienes que reunirte el domingo. Esa es una tradición del hombre. La palabra del Eterno dice ahí en Éxodo 20 que el día de descanso es hoy, Shabbat. Hoy no se trabaja, hoy no trabajo en todo el día, amigos, desde la noche del viernes hasta esta noche del sábado. Yo no trabajo porque la Biblia lo dice. Y es el cuarto mandamiento que después lo vamos a tocar. ¿Qué otra cosa te enseño para que me entiendas? Que la iglesia se va a ir al cielo antes de que venga la tribulación. Eso es una doctrina de hombres, amigos y familiares. La Biblia dice, y el que persevere hasta el final de la tribulación, ese fue salvo porque Yeshua lo llevó por toda la tribulación. ¿Por qué? Porque estábamos seguros de que no nos íbamos a quedar en la tribulación. Porque estamos creyendo en Yeshua por fe, lo recibimos por fe, lo amamos y guardamos sus mandamientos en obediencia a su palabra. Y eso nos confirma que venga lo que venga, estaremos en la presencia del Eterno porque estamos cumpliendo sus mandamientos. Amigos, que tengan un precioso día. Hoy es día del Eterno. Hoy es el día del Eterno, no es mañana. No es el día de Dios el domingo. Ese es el día del sol. Ese día el hombre
lo apartó para Él. Nos vemos el día de mañana con la siguiente enseñanza. Y aquí todavía nos faltó bastante, pero me da gusto que todos los que se conectaron, que el Eterno los bendiga y los guarde, y que sigamos adelante. No es fácil, yo también tuve que dejar todo para poder seguir a Yeshua. Todo tuve que dejarlo, pero Yeshua no me falla y un día me va a traer a todos los que yo dejé, un día me los va a traer a donde yo estoy y juntos lo vamos a seguir amando. Que tengan un precioso Shabbat, un precioso sábado y sigamos honrando a mami y a papi. Si no tienes a mami y a papi, honra a tu hermano, a tu hermana mayor. Si no tienes, busca una tía, busca a alguien a quien practiques, porque esto es de parte del Eterno, de nuestro Yohevahé, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Yeshua. Tengas un precioso día en el nombre de Yeshua.